Bueno, comenzamos, ahí puse para grabar. Vamos a orar y vamos a clase lección 5, nos queda una. ¿Sí? Y después la idea es en marzo arrancamos de nuevo con la escuela dominical, solamente otro tema. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por que nos has permitido amanecer con vida y también llegar hasta este lugar. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a aprender juntos. Señor, a estudiar tu palabra. Señor, gracias por revelarte en tu palabra, por mostrarnos cómo sos, cómo obras, Señor, y por darnos el Espíritu Santo para que nos ayude y nos ilumine para entender. Señor, nosotros necesitamos el ministerio del Espíritu Santo. Por eso clamamos que nos ilumine tu Espíritu, que nos ayude a comprender y aplicar lo que vamos a estar viendo juntos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta lección va a hablar de la seguridad eterna, la seguridad de la salvación. En la Biblia acá por las dudas. Dice, ahora que soy salvo, se pregunta, ¿podré perder alguna vez mi salvación? Y dice, y una vez que un individuo haya decidido el asunto en cuanto a la salvación, tal como la Biblia lo declara, arrepintiéndose de sus pecados, que consta en confesarlos y apartarse de ellos, están los pasajes, y poniendo su fe en el Señor Jesucristo, como dice Romanos 3, 21 a 22, es importante que él entienda cómo tal decisión ha afectado su vida. Solo hay dos familias espirituales en la tierra, que es la familia de Dios y la familia de Satanás. ¿Es así? Cuando somos salvos llegamos a ser hijos de Dios. Cuando no somos salvos somos hijos del diablo. Jesús, ¿se acuerdan? Le dijo a los religiosos de aquel tiempo, ahí en Juan 8:44, vosotros sois, en ese momento, de vuestro padre el diablo. O sea que todo inconverso es hijo del diablo. Hay dos familias en el mundo, muchísimas religiones, pero solamente dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. Y todos los que están en la familia de Dios en algún momento fueron de la familia del diablo y fueron quitados, como dice Colosenses 1:13, trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Dice también en Romanos 5:12, leo la parte negra nomás, la muerte pasó a todos los hombres. El siguiente versículo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando habla de hijos de desobediencia no está hablando de creyentes desobedientes, sino de hijos que pertenecen a la desobediencia, que son hijos de desobediencia, hijos del diablo. Y después dice hijos de ira. Entonces, nacemos en la familia de Dios por medio del nacimiento espiritual. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, que ocurra un milagro espiritual? ¿Sí? Ahí en Juan capítulo 1, versos 2 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Dios los engendra. Dios les da vida, los hace nacer. Entonces el propósito de esta lección, dice ahí, es, básicamente enseñar acerca de la seguridad de la salvación. Algunas cosas, obviamente hay muchas más en la Biblia que podemos ver, y como siempre vamos avanzando, y si tienen preguntas me dicen. El testimonio del Señor Jesucristo es claro sobre este tema. Jesucristo prometió esto. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Dios no le arrojará de su familia bajo ninguna circunstancia. Y fíjense como dice Juan 5:24. Siempre hay que prestar atención, a todo, pero siempre presten atención a los verbos y a los tiempos verbales. Dice ahí, de cierto os digo. Cuando se dice de cierto os digo, para enfatizar. Es como cuando nosotros no usamos esa manera de hablar, pero es cuando, le voy a decir algo, por ejemplo, a mi hija, escuchame una cosa, escuchame, y lo que estoy tratando es que me preste atención. Entonces, de cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree, y está creyendo al que me envió, ¿qué dice? Tiene, tiempo presente, hoy tiene vida eterna. Y no vendrá futuro a condenación porque hoy tiene vida eterna y no se pierde. Mas ha pasado de muerte a vida. Ahí hay seguridad de salvación. Tiene vida eterna. Cuando alguien se convierte, la tiene ya. ¿Sí? Y la vida eterna ustedes saben que es... ¿Pero qué es bíblicamente hablando? Conversión. Sí. Pero Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a mí, a quien tú has enviado. Entonces la vida eterna es la persona de Cristo, está en la persona de Cristo, no es algo aparte. O sea, tener a Cristo es tener la vida eterna. Entonces Cristo llega y no viene y se va, viene y se va, viene y se va. Una vez que viene, está con nosotros. ¿Sí? O como vimos la semana pasada en la predicación, sellados con el Espíritu Santo. Ningún hombre puede hacer que usted pierda la salvación, porque Dios, su Padre, es mayor que cualquier hombre y ningún hombre puede sacarlo de la mano de Él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice Jesús, ¿y qué? Me siguen. Yo les doy vida eterna, yo les doy, ¿sí? No se la ganan, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No dice ahí, y no perecerán hasta que, se manden una macana, no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso dice Jesús. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, imagínense, estamos en la mano de Jesús, estamos en la mano del Padre, ¿y quién puede abrirle la mano al Padre y a Jesús para que caigamos? Nadie. Entonces es segura la salvación. ¿Está bien? La salvación no depende de sus obras, sino de la gracia de Dios. Dice ahí en el punto 1, la salvación es por gracia, hoy vamos a ver algo de eso, por medio de la fe, no por obras, es un regalo de Dios. Ningún hombre puede perder su salvación por sí mismo porque ningún hombre ganó su salvación. ¿Sí? Fue ganada por Cristo en la cruz, no es por mis obras, es por su obra. Gálatas 3:10 y Santiago 2:10 nos dice que si tuviéramos que hacer algo para ganar o mantener la salvación, la perderíamos fácilmente. Porque Gálatas 3:10, bueno, ahí lo tenemos. Todo lo que dependen de las obras de la ley, todo el que quiere ganarse la salvación haciendo obras, está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. El que no cumple todos los mandamientos al pie de la letra es maldito. ¿Y hay alguien que lo pueda cumplir? No hay nadie. Bueno, sí, solo Cristo lo cumplió. Aparte de Cristo, nadie. Dice en Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sí? Uno solo. Y todos nosotros ofendimos más que una vez. Sin embargo, es Jesucristo quien nos guarda y no nosotros mismos. Dice ahí en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito puede ser que esté hablando de la vida eterna. ¿Está bien? Gálatas 2:21 dice claramente, allí no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Está asegurada mi salvación porque depende de lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo fue perfecto, completo, y eso se me aplica a mí. Entonces no hay posibilidad de que se pierda. ¿Está bien? No hay nada en absoluto que pueda separar al cristiano de su salvación. Hace 2 domingos hablamos de Romanos 8:1. No hay condenación, ¿se acuerdan? Para los que están en Cristo Jesús. Bueno, y después explicamos. Y esta es la parte final de ese capítulo que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, como que ya está buscando, está diciendo no hay posibilidad, nada, ni ninguna otra cosa creada, por si existe algo por ahí, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no hay nada.
Y previo a estos versículos habla de tribulación, de aflicción, de espada. O sea, nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende que la salvación es segura? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, su salvación es segura debido a su nueva relación con Dios. Su relación con Dios es como la del Padre y su Hijo por su nacimiento. Ya ese versículo lo leímos. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y piensa en un cuadro familiar. Bueno, mi hijo es mi hijo, ya está. Nació, es mi hijo. Él se puede ir a Estados Unidos, a Japón, a China. Se puede portar mal. En algunos momentos me puede desobedecer. Pero nunca deja de ser mi hijo. Ya es mi hijo. Igual nosotros, con él, con Dios. Somos hijos de él. ¿Sí? Lo que va a ser Dios es lo mismo que nosotros tenemos que aprender de Dios. Si me desobedece, como padre tengo que corregirlo, tengo que disciplinarlo, ¿sí? Porque amo a mi hijo. Si no lo hago, no lo estoy amando. Dios, un padre perfecto, que a sus hijos, a los que él ganó con la sangre de su propio hijo, los incorpora, son sus hijos en su familia, y si no hacen las cosas, si no son obedientes, si no están caminando correctamente, Dios los va a disciplinar. No los va a dejar sin disciplina. Si lo deja sin disciplina, dice la Biblia, es un bastardo, ¿no? No es un hijo. Bueno, ahí también está el pasaje que predicamos el domingo pasado. En el momento de ser salvos recibimos el sello, ya se acuerdan, el sello es el Espíritu Santo. Bueno, creo que quedó claro. Es la tercera persona de la Trinidad que viene a vivir, que es el sello, es la marca de propiedad, es la garantía de que el anticipo de que es seguro que Dios va a completar lo que comenzó, ¿sí? Como cuando vamos a comprar algo, ¿sí? Como a veces se nos ocurre ir y diseñamos un auto porque lo vamos a comprar o lo queremos cambiar. Ahora que viene el año nuevo y seguramente todos van a cambiar su auto y lo van a ir a señalar. Es una broma. Pero nosotros podemos fallar, ¿no? A veces pasa, ponés el anticipo y después no lo podés seguir adelante, pero Dios no falla. Dios nos da el anticipo y eso significa que se compromete a terminar lo que Él empezó. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, la seguridad eterna no le da a usted una licencia para pecar. ¿Sí? Pues estamos hablando de que no perdemos la salvación, y seguramente alguna vez alguien le dijo, entonces es re fácil ser cristiano, porque ¿qué haces esa oración de fe y después vivís como querés? Total, ya te dio la salvación. Eso es injusto. Esa es una de las cosas que se dice. Pero bueno, esa persona no está entendiendo qué es la salvación. No se puede vivir de esa manera. Es más, si alguien es cristiano, dice que es cristiano y cree que tiene licencia para pecar, probablemente no sea cristiano. ¿Sí? Porque una de las cosas que ocurren cuando alguien se convierte es que comienza a tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No estoy diciendo que no peca o que no lucha con el pecado, sí que peca y sí que lucha con el pecado, pero no practica el pecado continuamente, como que le da lo mismo. Esta doctrina bíblica de la seguridad eterna se ha tornado bastante controversial en nuestros días. Muchos cristianos la toman como una licencia para pecar y dicen cosas como, puesto que no puedo perder mi salvación, voy a disfrutar del pecado, tal vez pierda un poco de herencia luego, pero seré salvo. Como dice que en el tribunal de Cristo Dios nos va a recompensar. Bueno, pierdo algo de eso, no pasa nada, tendré menos, pero ahora déjame hacer un poquito de lo que yo quiero. Esa persona probablemente no entendió el Evangelio. Por actitudes así, muchos pastores y líderes en las iglesias se oponen a la doctrina bíblica de la seguridad eterna. Bueno, lamentablemente pastores o maestros de la Biblia tampoco entienden. Y entonces creo que en algún momento Ale cuenta que en algún momento hace años lo invitaron a una radio de Lobos
a hacer una entrevista y estaba él, otro pastor de una iglesia pentecostal, entre otros, y hablaba. Y el locutor ya le explicó qué es lo que cree y explicó el otro. Y entonces el otro pastor dijo, básicamente es lo mismo, creemos lo mismo. Y él le dijo, no creemos lo mismo, porque vos enseñás que la salvación se pierde. Y el pastor le dijo, lo que pasa es que si vos no le enseñas que la salvación se pierde, no se ponen las pilas, como que le tenés que hacer que tengan miedo para que no la quieran perder. Pero no es la manera, ¿no? No es la manera de ver. Es como que la salvación la quiere mantener el pastor imponiendo miedo, y la salvación es del Señor. Lo que tenemos que explicar es lo que la Biblia dice, que la persona entienda que la salvación es segura, que la salvación no se pierde, pero la seguridad la da Dios, no yo. ¿Sí? En algún momento, en algún escrito de Jonathan Edwards, él decía de no decirle a la persona, si una persona se está sintiendo mal o está sintiendo que no es salva, no decirle, no, ¿te acordás que en el 2014 recibiste a Cristo como tu Salvador? Vos sos salvo, acordate de eso. No le tengo que decir eso, porque probablemente el Espíritu Santo está obrando y el Espíritu Santo está haciéndole ver o que está mal y es un creyente que necesita ponerse las pilas, o que no es creyente. Lo que yo necesito es mostrarle lo que la Escritura dice, como hacía Pablo, mostrar lo que la Escritura dice y le decía, examínense para ver si están en la fe, examínense o no saben ustedes si Cristo está en ustedes. Ustedes tienen que darse cuenta. ¿Por qué? Porque hay evidencia, porque cuando Cristo viene hay frutos. Hay fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, etc. Se tiene que estar viendo, tienen que pasar cosas. Ustedes pueden darse cuenta si el Espíritu está. También en Romanos capítulo 8, creo que después en algún momento lo nombra ese pasaje, Romanos 8, 14 al 16, dice que el Espíritu, ese pasaje que dice que por el Espíritu clamamos Abba Padre, que el Espíritu nos guía. Esa guía de la que habla, nos damos cuenta que el Espíritu guía si miramos el contexto, en el contexto de Romanos 8, 2 y 13, que dice, si vivís por la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el que tiene el Espíritu pelea contra la carne. Y cuando alguien está peleando contra la carne, teniendo victoria, a veces derrota, pero victoria, derrota, y está peleando pero va creciendo progresivamente, es evidencia que te está guiando el Espíritu. Pero si no existe esa lucha, si no existe esa pelea, si no pasa nada, es una evidencia también de que parece que el Espíritu no está ahí. El creyente que puede practicar el pecado, robar, mentir, fornicar, adulterar, emborracharse, todo lo que dice, y disfrutarlo, deberá examinarse para ver si realmente está en la fe o no. Tenemos que tratar de pensar siempre bíblicamente y no tanto sentimentalmente. A veces entre nosotros miramos a las personas y ya evaluamos por sentimientos o no puede ser que fulanitos y sean inconversos. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que pensar. ¿Qué dice la Biblia? Y eso nos va a ayudar, ¿no? A la persona. No va a estar diciendo este sí, este no, este sí, este no, sino a poder ayudar a las personas. Si alguien se está siente que no es un creyente, bueno, no le voy a asegurar que es un creyente, le voy a enseñar cómo se llega a ser creyente, qué dice la Biblia en cuanto a creyente, cuáles son las evidencias de un creyente, confiando en que la palabra de Dios es lo que le va a dar luz y le va a ayudar a entender a esta persona. ¿Sí? Si alguien puede tomar la seguridad eterna como una licencia para pecar, bueno, ya dijimos eso. La doctrina de la seguridad eterna del cristiano tiene que entenderse a la par de lo que la Biblia enseña acerca de las conversiones falsas y verdaderas. Si alguien entiende lo que la Biblia dice acerca de las conversiones falsas, corre el riesgo de tomar decisiones de vender su recompensa o herencia por placer y temporada del pecado. O sea, si uno entiende las falsas conversiones, puede interpretar la seguridad eterna como licencia para pecar. Bueno, no entendió verdaderamente la salvación.
Bueno, dice después en el punto B, leemos ahí, entienda que la hipocresía no tiene la salvación. El creyente que actúa de una manera diferente en la iglesia que fuera de ella es un hipócrita. ¿Sí? Como los fariseos, que Jesús les dijo sepulcros blanqueados. ¿Saben lo que no? Los sepulcros se blanqueaban como para que no los pisen, donde estaban enterrados los muertos, los pintaban de blanco, entonces sabía alguien que ahí estaba enterrado un muerto y no los pisaban, pero estaban pintados, lindos, blancos, pero adentro ¿qué había? Bueno, entonces un hipócrita es un sepulcro blanqueado que muestra una fachada para la iglesia, para engañar, pero por dentro, en la semana, es cualquier cosa y se está engañando a sí mismo. Dice, este es el que llega a la iglesia los domingos puro y santificado, eso está entre comillas, pero entre semana blasfema, ¿sí? Tomando el nombre de Dios en vano, miente, hurta, comete adulterio, sexo ilícito, o en el uso de pornografía, se emborracha, etcétera, etcétera. Son todos pecados que un creyente puede caer, sin dudas, en todos esos pecados. Pero está hablando de una práctica continua, ¿sí? De estar en una práctica continua y no pelear y no salir adelante y hacerlo y programarlo y planificarlo y como si nada, ¿sí? Sin temor de Dios. Peca, practica el pecado y lo disfruta, eso es. Lo disfruta y después no pasa nada, no se arrepiente. O se arrepiente porque tiene miedo a las consecuencias, pero no a Dios, no tiene temor de Dios. Bueno, dice ahí al punto 4 en Romanos, dice Judas era un hipócrita. ¿Ven? Ninguno de los 11 se dio cuenta que era el que lo iba a traicionar. Él hacía milagros, bueno, dice ahí, aparentemente, no recuerdo que diga que Judas hizo, pero como era uno de los apóstoles que andaba con Jesús, probablemente por eso el texto acá dice. Pero estaba con ellos y aún cuando el Señor dijo quién era que le iba a entregar, ni se percataron que era Judas. O sea, no dijeron, sí, ya sé, Judas, sí, es obvio, que no, ni cuenta se dieron. Era parecido externamente al resto, pero internamente era sepulcro blanqueado, al punto que entregó a Cristo por 30 piezas de plata. Bueno, y entienda que el cristiano carnal, el que practica el pecado y lo disfruta, no tiene la salvación. ¿Sí? Dice cristiano carnal, entre comillas, porque no existe tal cosa como el cristiano carnal en el sentido de que está en un estado carnal. En algún momento nos enseñaron eso y creímos eso, que está el cristiano consagrado, el cristiano carnal y el inconverso. ¿Cuál es la diferencia del inconverso con el cristiano carnal? El cristiano carnal, entonces, ¿qué se hace? Se separa, y el cristiano carnal, para que deje de ser carnal, aceptó a Jesús como Salvador, pero en algún momento, cuando tenga ganas, tiene que aceptarlo como Señor y ya va a dejar de ser carnal y va a ser consagrado. Bueno, eso no existe en la Biblia. Cuando vos recibís a Jesús como Salvador, también es tu Señor. Dejás de ser esclavo del pecado y sos esclavo de Cristo. Dice 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero ahí la primera parte, sabemos que el que ha nacido de Dios, o sea, el que ha sido regenerado, ¿es eso? Si es regenerado, tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo regenera. ¿Qué dice allí? No practica el pecado. No dice que no peca, no practica. No es un estilo de vida el pecado. A eso se refiere, ¿está bien? Sí que pecamos, todos pecamos, pero no es una práctica, no es como antes, no es esclavo del pecado. El que ha aceptado a Jesús como Salvador, pero no quiere someterse a Él como su Señor, no tiene salvación, porque no se ha arrepentido. Este es el caso de un falso convertido. Eso se enseña en lugares, y bueno, en algún momento yo aprendí así. Y en una escuela dominical hace mucho enseñaba de esta manera. Y me peleaba con alguien
discutíamos con alguien que sabía y que me decía que no, es como Señor y Salvador, ¿cómo vas a separar? Pero esta persona no enseñaba, yo era el que enseñaba, y enseñé mal. Bueno, gracias a Dios pues pudimos entender que no es así. Una pregunta, ¿Sí? ¿cómo se definiría entonces el pasaje de 1 Corintios 3, donde Pablo le habla a los santos en Corinto, y le enseña cosas, pero por las cosas que sucedían ahí, dice Pablo, que él no pudo hablarle como a espirituales, sino como a carnales, puede hablarle como a niños en Cristo? Claro. ¿Cuál sería la diferencia de ese pasaje con la aplicación de la Biblia? Sí, buena pregunta, ¿no? Lo tiene, ¿no? Porque Pablo, yo estoy diciendo que no existen cristianos carnales y ahí Pablo dice, los tuve que tratar como carnales. Un cristiano puede, de hecho cuando nosotros pecamos es porque obedecemos a la carne. Entonces tenemos reacciones o actitudes carnales, pero no estamos en un estado carnal. Estábamos en un estado carnal continuamente, en la esfera de la carne, estábamos ahí, y el Señor cuando nos salva nos saca de estar en la carne y nos pone ¿en quién? En Cristo, y ahora estamos en Cristo, en la esfera de Cristo, unidos a Cristo. ¿Pero ya tenemos cuerpo glorificado? No. Entonces seguimos luchando con esa parte, podemos decir, no redimida. Seguimos luchando y tenemos actitudes, reacciones carnales en ese estado, por esa lucha, pero ya no estamos en un estado continuo de carnalidad. No es la carne nuestro amo, es Cristo, pero luchamos. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 7, que tiene una lucha tremenda en su interior. Dice, pero no yo, sino el pecado, dice, no yo, sino la carne, que muere en mí, creo que dice. ¿Está claro? Bueno, Demas es un cuadro de este tipo también de creyente, entre comillas, que vuelve al mundo y al pecado. Si vuelve al mundo y ama más al mundo, es una demostración de que no es cristiano. Al volver al mundo y al pecado, el creyente simplemente revela el hecho que todavía es enemigo de Dios, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Me quedé pensando en el pasaje que dijo Guille, y más o menos, si no recuerdo mal, me dice, no le pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y ya, si no recuerdo mal, cuando escribe la carta ya hacía como 5 años que se había fundado la iglesia. O sea que en 5 años un creyente sabe de crecer al punto de que ya no debe ser un niño. Si pasaran los años y somos niños y hacemos tonteras, a veces hacemos tonteras, peleas por tonteras o discusiones por cosas que no... y aún entre nosotros nos tenemos que dar cuenta que ya tenemos que estar para otra cosa, en el sentido de que ya tenemos que crecer. En una parte dice, debiendo ser ya maestros, ¿no? Sí. Tengo que repetirle los rudimentos de la fe, como Sí, volviendo a aclararle de nuevo lo mismo. Las mismas cosas. Sí. Bueno, y en ese pasaje dice, ese es Hebreos capítulo 5, o no, capítulo 12, cuando habla de la disciplina. No me equivoco, a ver, la boca allí. Fíjate si capítulo 12, 5. Pero como que los trata como si todavía no habrían entendido. Claro. ¿Qué dice? No, 12, 5 no. ¿Qué, verdad? De disciplina. 6. Hebreos, seguro, Sí, Pero ya le digo. Capítulo 5.
Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Fueron tardos para oír. Pues aunque ya era 12, yo dije 12:5, era 5:12. Pues aunque ya debierais ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, ¿por qué son adultos? Los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir bien y mal. Fueron tardos para oír. Se les enseña, pero son tardos para oír. Escuchan, pero no les queda. No meditan, no piensan, no mora la palabra de Dios en ellos. Y entonces no practican. Y entonces quedan niños. Porque dice acá que el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados. Entonces escuchan, estos no son tardos para oír, escuchan, aprenden, practican. Escuchan, aprenden, practican. Y van de esa manera ejercitando. La palabra ejercitando creo que es gimnasio, como de donde viene nuestra palabra gimnasio. Vamos haciendo gimnasia espiritual porque escuchamos, aprendemos, aplicamos. Nos vamos poniendo fuerte espiritualmente y vamos creciendo. Pastor, en este tema, ¿qué pasa con esos familiares, amigos que amamos profundamente, que un día decidieron, muchos años caminaron para sí, y un día se apartaron 360 grados de su vida y dejaron todo? Pasaron años y un día volvieron. ¿Qué pasa con ese corazón? ¿Cuándo fue creyente? ¿Cuándo uno que ama a esa persona? Sí. Obviamente no somos Dios. ¿Qué Sí. pasó en ese corazón? Yo la verdad que no sé y una vez me hicieron esa pregunta y creo que cada caso hay que, hablando con alguien así por chat, que me quería hacer pisar el palito porque no cree que es Salvador y Señor separado. Me dio un caso así, ¿qué pasa de alguien que entendió el Evangelio, que recibió a Cristo como Salvador y se aparta 10, 15 años y un día vuelve, ¿qué? ¿Perdió la salvación? Y yo dije, no sé porque no conozco el caso que vos me estás diciendo, pero te puedo decir lo que la Biblia dice. Yo si encuentro a alguien así, de hecho hace poquito hablé con alguien así y después le dije, ¿vos pensás que eras salvo o pensás que te convertiste ahora? Le dije. Y no sé, sé que no me puse a pensar en eso. ¿Vos antes te pasaba lo que te pasa ahora? ¿Ahora qué tenés? ¿Tenés hambre por la Biblia? Sí. ¿Ahora tenés temor de Dios? Sí. ¿Ahora te levantás, orás? ¿Sí? ¿Eso te pasaba antes? Y no, dice, no me pasa. O sea, lo hacía porque lo tenía que hacer, pero no como ahora. Bueno, probablemente capaz que te convertiste ahora. Y así con gente también de la iglesia acá, que han venido por años y que en un momento, creo que lo dije en algún momento, hablamos y hicieron un cambio y cambios radicales y cambios en su vida de decisiones. Y en algún momento le dije a esta persona, ¿no será que te convertiste? Y a veces pienso que sí, No importa cuándo fue, lo importante es lo que estás creyendo ahora, si fue allá o acá, lo importante es que ahora estás seguro que entendés el Evangelio y que está habiendo cambios, buenísimo. Eso es lo que... Y algunos sí se dan cuenta, dicen, para mí que sí, que me cambió. Pasa por el hecho de que la persona con la que vos hablaste te dijo que yo pienso que creyó en el Evangelio. El que realmente sabe si creyó o no es Dios. Claro. Nosotros vemos actitudes externas, como siempre decimos, viene, está, ahora, lleva la Biblia, canta y un montón de cosas que la pueden hacer mucha gente. Sí. Hay gente que hace eso y que parece sincero. El tema es que cada uno se analice
sí mismo, Claro. se examine con esas preguntas que quiero hacer. Sí. Porque cada caso es diferente, porque yo ahora estoy pensando, vamos a imaginar que yo vengo a esta iglesia y estoy enamorado del Señor y qué sé yo, y de repente el pastor se manda una terrible, o la lideranza se manda una terrible, me hieren mal a mí, a mi familia, y quedo re mal, y para mí esta era la mejor iglesia del mundo y no existe otra iglesia, y me siento defraudado, no quiero saber más nada con el hombre. Yo no quiero saber más nada con el hombre, son todos iguales, prefiero tener mi relación con Dios en mi casa. A veces hay personas así. Hasta que, de hecho, a Carapaché llegó mucha gente herida que salió de Rey de Reyes y que empezaron a escuchar después, porque pensaban que Rey de Reyes o Staff Frisian era allá, lo mejor de lo mejor. Y bueno, escuchando Paul Walsh y todo eso, empezaron a entender cosas y las quiso ir exponiendo en el grupo que lideraban los grupos caseros, y bueno, empezó a tener problemas, y tengo entendido, creo que fue, una vez vino aquí y dio el testimonio, ¿cómo se llama? Mauro. Y lo sentaron así todos los líderes, los capos, y lo acribillaron, y se sintió hecho pomada. Y él pensaba que no existía una iglesia sana en Argentina, y que la única que había era irse de la Argentina, sea donde esté Paul Walsh, donde esté Miguel Núñez, qué sé yo, hasta que descubrió Carapa. Pero estaba tan herido que cuando él agarraba y llegaba sobre la hora, en el fondo escuchaba el mensaje y se iba rápido, no quería saber nada con nadie porque estaba herido, no quería, como que no confiaba en el hombre, en la gente. Y fue todo un proceso. Y bueno, ahora está en la alabanza, ya todo eso pasó. Entonces cada caso es diferente, pero bueno, tenemos que no decir nada, si se apartó, listo no es, si es. Por ahí se evalúa y es más evidente, o sea, uno se hace, tendrá la incertidumbre no en una persona, porque en la otra iglesia donde yo congregaba conocí jóvenes, sí, ahora tienen 38, 37 años, que en su momento estábamos en la alabanza, sirviendo al Señor, salíamos a predicar. En un momento estos jóvenes, por problemas, o sea, sentimentales dentro de la congregación X, decidieron salir de la iglesia, dejar de congregar un día para otro. Hasta el momento todo bien. Y bueno, empezaron a vivir una vida, digamos, libertina. Estar con una chica, con otra, qué sé yo, hasta que, bueno, hoy por hoy se juntó, tiene su familia, no está casado, o sí, no recuerdo, pero vivió su vida. O sea, yo lo conocí como un chico sano en la fe, de repente lo que yo no, de experiencia que lo conozco. Y después de muchos años lo veo con su familia, ya sus hijos, todo, pero yo sé que anduvo en las drogas, sé que anduvo con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, qué sé yo, no son cosas, o sea, Probablemente no sea, probablemente esa persona no, yo me sentaría a explicarle el evangelio y bueno, no le diría, no sos, sino me pongo, yo me doy cuenta casi el 95% que no es, pero me siento a hablar del evangelio, porque el evangelio es para el inconverso y como vamos a ver hoy, es para el creyente también. Y me pongo a hablar del evangelio y por ahí le cae la ficha en ese momento. Pero por esos frutos. Claro, por eso es lo que yo evalúo en ese caso, y yo con él tengo contacto ahora, y él me habla del Señor, él me dice, yo, Dios primero, y la familia, y me pregunta un pasaje bíblico, y le contesto yo, y estamos en. Yo cuando fui a campamento a San Miguel del Monte, y después me convierto cuando volvemos, pero para mí fue como alucinante el campamento. Entonces yo en mi mente tengo que llevar a todos los que pueda al campamento para que se conviertan. Y está hablando por mí mi esposa. Para que se convierta, entonces tratamos de llevar gente al campamento y pensamos, y si están una semana ahí y nosotros estábamos ya trabajando en la fábrica, ya estábamos, bueno, esperando que nos manden a decir que se convirtió. Y sí, fulanito, menganito, bueno, los que lo conocen, Marito Wall, Pío, aquello que algunos lo conocen, hicieron una oración de fe, vamos todavía. Yo me imagino les va a pasar lo mismo que a mí. Después yo volvía del trabajo, los iba a ver y
Algunos estaban empastillados, borrachos. Yo no entendía. ¿Cómo puede ser que parece que no les pasó nada? Yo no puedo volver a ser lo que era antes, sin entender la teología que entendemos ahora. ¿Por qué yo no puedo? Y en mi cabeza decía, yo soy especial. ¿Por qué yo no puedo volver a ser? Aún mi hermano, el mayor, como que a su momento teníamos una banda de rock y mi hermano primero se paró cuando supuestamente se convirtió. Él se paró ante todo y dijo, no voy a tocar más, no voy a estar más, porque esto, porque Dios, Y a mí me impactó, él se puso al frente. Y después volvió a la misma y yo no podía. Intenté en algún momento ir de nuevo a la banda, estar con ellos y me sentía raro y no podía. Yo ya no era lo mismo de antes. Pero no entendía por qué. Y es porque soy creyente, porque había nacido de nuevo y no practica el pecado y el Señor me cuida y me hace rechazar eso. Aún sin tener la teología que tenemos ahora. Por eso yo, pensando, aunque no esté la teología tan clara en otras iglesias, si realmente creyentes no pueden pecar como si nada pasa. Y estar practicando el pecado como si nada pasa. Dios no te deja, si no te disciplina. Y Dios va a hacer algo para que, no digo cómo tiene que obrar Dios, pero Dios es el que te cuide. Dios va a hacer que encuentres una familia que te acobije, que te ayude y que te enseñe las escrituras y que aprendas. ¿Sí? Bueno, no sé cuánto nos queda de hojas, de tiempo, 7 minutos. La seguridad, bueno, todo esto ya lo vimos, pero vamos a leer lo que dice Spurgeon acá. Si el que profesa conversión declara distinta y deliberadamente que sabe cuál es la voluntad del Señor, pero no quiere atenderla, no consientan sus presunciones. Más bien, es su deber asegurarle que él no es salvo. No supongan que el Evangelio sea magnificado o glorificado cuando van a los mundanos y le dicen que pueden ser salvos en este momento si simplemente aceptan a Cristo como su Salvador, mientras que están casados con ídolos y sus corazones están aún enamorados del pecado. Si yo hago esto, dice, les digo una mentira, pervierto el Evangelio, insulto a Cristo y convierto la gracia de Dios en lascivia. Es interesante observar que los apóstoles predicaban el señorío de Cristo. La palabra Salvador solo se menciona 2 veces en el libro de los Hechos de los apóstoles. Por otra parte, es increíble ver que el título Señor se menciona 108 veces, Señor Jesús 14 veces, Señor Jesucristo 5 veces en el mismo libro. El Evangelio es, cree en el Señor Jesucristo. Si el Señor es tu amo, Jesucristo, y serás salvo. ¿Está bien? No le digas a alguien que practica, sos salvo, acordate, dale, ponete las pilas. No. Tampoco no le voy a decir, no sos, pero le voy a mostrar el Evangelio. Mirá, así vive un creyente. Esto es lo que dice la Biblia. Bueno, mis preguntas básicas, creo que ya estamos llegando. ¿Cómo puedo saber con seguridad que soy salvo? Crea lo que Dios le dice en la Biblia. Dios dice que somos salvos. ¿Qué pasa si no me siento salvo? Está hablando de un sentimiento. Bueno, una conciencia que le condena todavía puede ser una indicación de que no se ha arrepentido. Bueno, lo que tengo que hacer es sentarnos y explicar el Evangelio de nuevo. En segundo lugar, entienda que su salvación no está basada en sentimientos, sino en la obra de Cristo. Eso es importante entender. ¿Sí? Es importante entender. Aun cuando somos creyentes, si pecamos, tenemos que entender que Dios no me ama menos porque pequé. Yo fui acepto en el amado. ¿Sí? Dios me sigue amando. Un hermano que es re obediente y yo que a veces caigo y peco. Dios no ama más al obediente y menos a mí. Dios ama a los dos iguales. Y a mí me va a disciplinar para que me ponga las pilas, porque me ama. Pero no me ama menos. Yo que acepto en el amado. Me ama de la misma manera que ama a Jesús, dice la Biblia. En segundo lugar, entienda que su salvación, bueno, ya lo dijimos. Número 3, ¿qué hay de los pasajes de la Biblia que hablan de la pérdida de salvación? Bueno, en realidad no habla de la pérdida de salvación, que se puede tomar como que se pierde la salvación o que el Espíritu Santo se va. Eso es el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo venía
y venía no solamente para demostrar que salvaba, sino para ciertos ministerios, para que alguien sea rey y haga su ministerio rey, para que alguien haga tal ministerio. Lo que hicieron en el tabernáculo recibieron el Espíritu para hacer, no era el sello de como hoy en el Nuevo Testamento para salvación. ¿Está bien? Entonces cuando David dice no quite de mí tu Santo Espíritu, no está diciendo que puedo perder la salvación. Está diciendo el Espíritu que me está ayudando a ministrar como rey, no lo quite, quiero seguir teniéndolo, pero no está perdiendo la salvación. Bueno, creo que hasta ahí está bien, ¿no? Si hay algo que podemos leer. O díganme ustedes si tienen alguna pregunta. Bueno, acá después aclara. David temía perder el Espíritu Santo. Él sabía que no tenía el Espíritu Santo de Dios permanente en él. Pero ya en el libro de los Hechos el Espíritu Santo viene y permanece. Como aprendimos el domingo pasado, somos sellados. No se va, está con nosotros, hace morada. Y nosotros lo entristecemos cuando pecamos, pero nunca se va. Sí puede menguar su ministerio, porque yo no le dejo que lo haga. Bueno, y acá dice muchas iglesias, en la actualidad se enseña las siguientes cosas. Debes hacer buenas obras para retener la salvación, ya vimos. Si pecamos después de haber nacido de nuevo, podemos perder la salvación, ¿no? Dios castiga a sus hijos de acuerdo a su capricho y placer. De los principios bíblicos enseñados en la lección, usted deberá entender que estas enseñanzas son falsas y el porqué. Bueno, y ahí, como siempre, el repaso de la lección para que podamos aprender todo lo que vimos. ¿Sí? ¿Una pregunta? De terminar, nos quedan 2 minutos, 3. ¿Estamos bien? ¿Tiene seguridad? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de compartir tu palabra, de aprender juntos. Gracias por ayudarnos a saber más de ti, de la salvación que has preparado, que has diseñado, perfecta. Señor, gracias porque es segura. Dios, ayúdanos a valorar lo que has hecho a nuestro favor y a vivir de acuerdo a eso, vivir de acuerdo a la salvación que nos has dado. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Si alguien no entiende, pedimos que abra sus ojos. Y también, Señor, que utilices lo grabado para los hermanos que no pueden venir. En el nombre de Jesús oramos. Amén.